La Comunidad de Madrid tiene himno. ¿Lo sabías? No, no es el chotis. Y sí, es un completo desconocido. Si nos hubiesen enseñado de pequeños a los madrileños a tocarlo en el colegio con la flauta, como hacen en Andalucía con el suyo propio, otro gallo cantaría, pero no es el caso. Fue compuesto y oficializado en 1983. Y a lo largo de estos vídeos vamos a ir analizando su letra, su significado, quién fue su autor, su contexto, hablaremos de la identidad de Madrid y otros asuntos. Son 3 estrofas, en este primer vídeo nos dedicamos a la primera que vamos a escuchar ya. Y para analizar este himno, su letra, su contexto histórico, tenemos a Álvaro Quesada, colega historiador. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, en la víspera o el mismo día del 2 de mayo. Y bueno, Álvaro, así hago de pronto, ¿qué opinas del himno? ¿Qué voy a decir? Es un temazo. A mí personalmente lo descubrí, lo descubrí buceando por YouTube y me quedé fascinadísimo. Cada vez que lo escucho me fascina más por la carga retórica que tiene. Es muy curioso sobre todo que no se conozca tanto como otros signos autonómicos, pues por ejemplo Al Segadors de Cataluña. Hablemos antes de nada del autor, Agustín García Calvo. ¿Qué podemos decir de él? Agustín García Calvo era un filósofo, un filólogo, un poeta, un dramaturgo zamorano, un personaje súper docto y bastante ácrata, que fue el encargado de escribir el himno de Madrid. Se lo propuso el mismo Joaquín Leguina, que fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid, y a García Calvo le hizo muchísima gracia el encargo. De hecho, hay una cita suya que dice así: si fuese un himno para una entidad nacional, o un himno de España, o al mercado común, o el himno de artillería, habría dicho que no. Pero la autonomía de Madrid es una fantasía política muy clara, y coloca las cosas en otro plano. A lo mejor me divierte la idea, pero igual resulta un himno muy divertido. Esto hace referencia a la singularidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, que hablaremos más adelante. Pero vamos, que ya invita a pensar que es un personaje bastante singular, el cual se pueden sacar muchas cosas. Os invito a que investiguéis un poco sobre su figura. Sí, además hay una correspondencia con Enrique Tierno Galván cuando era alcalde de Madrid sobre el momento en que estaba componiendo la letra en el verano de 1983. Al igual que Tierno Galván, además, fue despojado de su cátedra en el 65 por las revueltas universitarias. De hecho, estuvo exiliado en París y ya volvió, siendo catedrático entre los diferentes roles que has comentado. Y ahora, Álvaro, si te parece, vamos a irlo escuchando poco a poco para ir desgranándolo. ¿Qué cositas tiene reservadas como tú has dicho, este temazo? Solo con la entrada, ¿a qué nos puede sonar familiar? Bueno, como todo himno, supongo que tiene también una reminiscencia militar, o así como un poco rimbombante. Al final es como un himno de una institución, entonces tiene que sonar señorial. Eso es, fue una de las características que quería Agustín García Calvo, que sonase a marcha militar. Llegó a decir, habrá que buscar a alguien experto en el tachán tachán. Por eso se contó con Pablo Solózabal, un músico con una gran carrera a sus espaldas, especialmente en el mundo de la ópera. Escuchemos el primer verso.
O sea, yo estaba en el centro, giraban las otras en corro, el centro sería la Comunidad de Madrid y el resto de provincias y comunidades autónomas. Entonces, ¿cuál es el contexto del 83? ¿Cómo es ese momento de construcción de las autonomías? Pues como tú has dicho, en los principios de los 80 y finales de los 70, el nuevo régimen de la transición estaba constituyendo un nuevo modelo de Estado sin precedentes en España, que se conoce actualmente como el Estado de las Autonomías. En la Constitución española de 1978 hay varios artículos que hacen referencia a la organización territorial, es decir, la estructura del Estado, que es indisolublemente uno, como cita el artículo 2 de la Constitución, pero reconoce el derecho de la autonomía de las regiones. En ese contexto, diferentes territorios que tenían diferentes características se sometieron a diferentes procesos de autonomía. No así el caso de Madrid, que no tenía un precedente. Madrid siempre había estado unida a Castilla, tanto territorial como política como culturalmente. Entonces, pensar en ella como un ente autónomo de los demás, pues era un poco complicado de hacer. Durante la dictadura franquista y antes también, Madrid estaba integrado en Castilla la Nueva, lo que ahora mismo serían la Comunidad de Castilla-La Mancha, salvo la provincia de Albacete, que estaba con Murcia. En ese contexto, aludiendo a la necesidad de separar esos dos territorios por la enorme desigualdad demográfica, económica y política que había entre el núcleo de Madrid y el resto de Castilla-La Mancha, que como sabemos es bastante rural, ello propició que en el año 81 se decidiera crear Madrid como una comunidad autónoma. Eso puede explicar el hecho de que Madrid, que siempre había sido pues, el eje vertebrador de todo y que geográficamente está en el centro, al separarla pues, de ese centro, de esa periferia central a la que pertenecía, puede hacer referencia en la estrofa de la canción. Siendo pues de las últimas comunidades autónomas en constituirse, que sería en el año 1983, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía. Además, el 25 de febrero del 83 entró en vigor el Estatuto de Madrid junto al de Baleares, Extremadura y Castilla y León. Bueno, sobre este segundo verso nos llama la atención, es como que ese ente autónomo, esa Comunidad de Madrid es la que está cantando, ¿no? Es el protagonista, se está definiendo, fue una característica. Y no solamente el himno, porque la Comunidad de Madrid tiene otros símbolos, pero ¿tú crees que han sido suficientes para aglutinar a los madrileños en estos 30 años? Volvemos a lo mismo, Madrid como entidad propia, como no tiene un precedente histórico, entonces prácticamente hubo de crearse de la nada. Desde luego, aunque la bandera tenga mucha más visibilidad que el himno, que es prácticamente desconocido, es un símbolo meramente institucional. No hay esa identidad madrileña, ese vivir a la madrileña que está tan en boga ahora. Yo creo que no. O sea, debido a la artificialidad y especialmente novedad, incluso a 30 años vista, de lo que es la Comunidad de Madrid, yo creo que no hay esa especial veneración, ese aprecio por los signos. Quizás los adjetivos que acabamos de escuchar sean la parte más exaltatoria de todo el himno. He preguntado a varios amigos poetas su parecer objetivo acerca del himno y uno de ellos, Álvaro Mota, me dice que este himno es hijo de su tiempo, del contexto de las autonomías. Su lírica no se centraría en momentos gloriosos de la historia madrileña como el 2 de mayo, sino en este caso en el surgimiento de las autonomías, que se están apoyando en el arte. Después diremos algo de la movida madrileña, en el arte en este caso en poesías, para tratar de guiar, ¿no?, la construcción de las identidades autonómicas. Dijo García Calvo, primero refiriéndose a la música, que debía sonar como un verdadero himno, aunque sin la retórica vanamente exaltatoria propia de esos casos. Y la otra función del himno debía ser revelar discretamente a quien así quería oírlo lo que de conflictivo y por ende irónico había en la Constitución de Madrid autónomo, culminación y Aufhebung de las autonomías.
Podríamos pensar que por estar en el siglo XXI, hacer himnos es algo muy artificial. Sin embargo, tenemos ejemplos de himnos que siguen uniendo compuestos en nuestros días. Se me ocurre, por ejemplo, el del Madrid, el que se compuso tras la 10ª o la 11ª Champions que ganó. No sería la excepción que confirma esa regla de que los himnos que se componen a partir de cierto año en el siglo XXI no tengan peso por el hecho de ser himnos. La cosa es a qué grupo identitario va dirigido. Y como los madrileños no tenemos una identidad de Comunidad de Madrid, como sí puede tener en otras partes de España, bueno, aquí estaría el debate: qué cosas unen a los madrileños dentro de este concepto de identidad. Quizás sea una de las razones por las que el himno no ha trascendido. ¿Cómo lo ves? Yo, pues más que el ejemplo del himno del Madrid, estaba pensando en esa versión de la letra del himno de España que hizo Marta Sánchez también hace unos años. Dios le doy las gracias por nacer aquí. Sí tiene ese factor, ese componente laudatorio. Al final es eso, es una oda a la nación. Busca exaltarlo, busca expresarla como el culmen de la civilización, por así decirlo. Al final es eso, es como es un poema a la madre patria, entonces busca la máxima exaltación y reverencia. En este cachito, esta estrofa en concreto, yo creo tiene como ese toque chulo de que se nos achaca a los de Madrid de, pues yo no voy a ser menos, ¿no? Pues yo también quiero, por así decirlo. Yo creo que también sigue replicando la dinámica de estrofas anteriores de aludir al contexto histórico en el que se dio. Sí, y quizás por eso, por ser un himno que el propio autor casi como que condenó al fracaso antes de componerlo, en el sentido de que no iba a trascender, y ahí está la prueba de que no se escuche en casi ningún acto oficial, no se tenga noticia. Por eso sería un himno artificial, no un himno orgánico como por ejemplo himnos, no sé, en la guerra civil, ¿no? Las canciones de la guerra civil, que se componían casi sobre la marcha y era algo pues muy identitario que se expandía enseguida, ¿no? Por eso la cuestión de artificial y la peyoración de que lo oficial si se impone es rechazado enseguida. O sea, si en Madrid hubiese, imagínate, si el Chotis, la canción del Chotis hubiese sido proclamada himno de Madrid, que lo es de la ciudad de Madrid, de hecho, pero no de la comunidad, pues quizás hubiese sido diferente, porque es algo que se venía cantando desde hacía varias generaciones, pero no había algo identitario de ese ente autónomo. La Comunidad de Madrid quizás, no sé si con La Rioja, es la región más artificial de Europa. Entonces, claro, el tema de la identidad ahí tiene mucho interés. Sí, la verdad, Madrid es históricamente anómala, por así. Madrid como comunidad autónoma, porque es como tú dices, el Chotis es como típicamente castizo de Madrid capital. Pero a lo mejor, yo qué sé, en el Escorial, San Martín de Valdeiglesias, el Chotis no se estila. Entonces, esta canción, pues como puede ser un himno de comunidad, sí pretende englobar pues todo el cuerpo demográfico de la comunidad autónoma, pues desde Somosierra hasta Aranjuez. Y claro, ello es complicado porque se vuelve a pasar lo mismo que con Madrid y Castilla la Nueva. Hay una dualidad campo-ciudad que pues con unas características sociodemográficas muy diferentes y claro, eso es muy difícil casarlo. Entonces, como tú has dicho antes, el himno este más bien no es un himno, es un antihimno. Es como una crítica en sí mismo, la mofa de lo que debería ser y no es. Igual que Madrid. Y ahora vendría otra vez la introducción de esa marcha militar Como para evidenciar. intermedio. Eso, son 3 partes, pues esto sería el final de la primera parte. Vale, sobre mira el sujeto, en un primer momento García Calvo puso Anacleto, en plan, mira Sí. Anacleto, como refiriéndose a alguien, pero claro, eso sonaba más a mofa Hombre. y le retractaron de que no lo hiciese. ¿Cómo ves este último verso de la primera parte, Álvaro? Pues básicamente lo que yo entiendo que dice, con lo de mire el sujeto las vueltas que da al mundo para estarse quieto, yo creo que supone una condena a lo que es el afán de hacer autonomías en sí. Es decir, algo que se supone que debería repercutir en las condiciones de vida de los ciudadanos
que integran las diferentes comunidades con la cesión de competencias por parte del Estado, en lugar de contribuir al aumento de su libertad o de sus derechos, en fin, mejorar su calidad de vida, yo considero que lo postula todo lo contrario. Es decir, al final esto supone una fragmentación. No puedo evitar recordar la frase esta tan famosa relacionada con la transición, de cambiarlo todo para que nada cambie. Al final creo que también se podría aplicar, no solo por el contexto histórico, sino por el contexto político de las autonomías. O sea, que la región de Madrid va a seguir cumpliendo la función que tenía, solo que como ahora comunidad autónoma. Pero no solo eso, ya es que Castilla-La Mancha hace lo suyo, la Comunidad Valenciana hace lo suyo, y al final eso, a mi juicio, no supone pues el beneficio que se prometió en su momento. Vale, pues lo que dices tiene que ver con la siguiente parte de la letra, que corresponde a la segunda parte del himno. Vamos a seguir escuchándolo.